Bienvenidos a Despaginados. Somos Yacir y Ariana. En donde cualquier momento es bueno para leer. En la fila del supermercado, Mientras lavas la ropa, mientras estás cocinando, mientras que esperas que la ropa salga de la secadora, mientras estás viendo una película aburrida, mientras esperas que alguien termine de hablar por teléfono, mientras escribes un correo, en la fila del súper, en el semáforo. en el cine, porque el libro es mejor que la película. Bueno, Ariana, hemos llegado a otro episodio de Despaginados. Aquí ya en el 2014, habiendo leído mucho en lo que poquito que va Tan del año. difícil que sea el 2014 y así, porque estamos en el 2024. Ah, ya Entonces, me salté 10 años. Eso es lo que pasa cuando lees mucha ficción histórica. No sabes en qué año vives. estás atrasado, estás Sí, atrasado. todavía Sí, estoy en el 2014. Eso pasa, eso pasa. Mira, eso es lo que pasa, como te digo, en serio, uno está en ficción histórica, me pasan cosas así, estoy leyendo, el otro día estaba leyendo un libro de la Segunda Guerra Mundial y estaba así, sí, 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 porque, o sea, hablando de la cosa como si eso hubiera pasado en la noticia del día. Sí, sí, porque los nazis, no sé qué Dios cosas, cuando llegaron a tal lado y no sé qué, y la otra persona que no estaba en la conversación se me queda así mirando y que, ¿de qué están hablando? ¿Qué locura están hablando? Que, que Como yo, quien dice, es que no o- ¿en qué otra canal de vez. televisión viste eso? De que no, no, eso pasó hace 80 Esos años, son 70 fake años. news, Yacir, te van a decir. Te van a decir, son fake news. ¿Cómo te ha ido, Yacir? Estamos arrancando un poquito tarde despaginados este año, pero venimos con todo, como siempre, trayéndoles muchas noticias sobre libros y mucha información sobre libros. Y vamos a hablar de los primeros 3 meses del año. ¿Cuáles han sido nuestras lecturas? ¿Cuánto hemos leído? ¿Cuánto no hemos leído? ¿Qué nos gustó? ¿Qué no nos gustó? ¿Qué te parece si empezamos Sí, a contarles empezamos. cómo nos ha ido? Wow. Ok, este año te tengo un comentario chistoso. A De ver, cuéntame. los libros que más deseo leer en el año, por algún motivo no me he leído ninguno y sigo deseoso de leerlos. Yo nada más me he leído uno de una autora de romance que amo y adoro con loca pasión. Pero debo admitir que este año me ha costado mucho arrancar con mis lecturas. Yo creo que para estas alturas, los primeros 3 meses del año, el año pasado me había leído más de 40 libros para finales de marzo. Y aun cuando no es cantidad, sino calidad, me ha costado mucho concentrarme en libros que sean, que necesiten que yo me concentre, más que nada. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? He leído puro libro que me han gustado, no me han gustado, he dejado los reviews y todo, pero no son libros trascendentales, no han sido libros trascendentales, han sido libros que me han ayudado a distraerme en un momento dado. He leído mucho romance, de todo tipo de romance, me encanta, pero he tratado de leerme una ficción histórica, lo dejé, traté de leerme uno de fantasía, que le tenía muchísimas ganas de un propio club de lectura, que hablaremos de eso más adelante, y me fue imposible. Y lo intenté, y lo intenté, y lo intenté, me autoobligaba, y llegó un momento que yo dije, ¿sabes qué? Esto no va a funcionar, esto no va a avanzar. Así que bueno, ¿a ti cómo te ha ido estos primeros 3 meses del año? Bueno, he leído bastante variado. Yo creo que el reto ha sido el mismo, el nivel de concentración. Para los que no saben o están viendo esto en el futuro, Panamá está, por ejemplo, en un periodo electoral, entonces hay como que mucha noticia pasando y siempre está pasando algo, entonces uno como que cuesta trabajo, más por sí el verano que hemos tenido, la época de los niños en vacaciones, o sea, como que no me termina de poderme sentar o no puedo mantener la concentración más de X cantidad de tiempo y lo cual les perjudica un poquito libros de mucha complejidad. Creo que hay un par de libros que inclusive no los he dejado porque no me gustan, sino porque me estaban costando mucho concentrarme y no es lo que el libro se merece. Yo creo Correcto. que son libros que me parece que estaban muy bien y comenzaron muy bien y prometen mucho, pero no se merece que lo lea para decir que lo terminé, sino quiero de verdad entenderlos con calma y los he postergado. La verdad que los he postergado ya poco a poco. Estos días que comenzó a llover,
y me pude sentar en el sofá y puse música y el sonido de la lluvia y ya, con poco a poco estoy retornando a mis niveles de concentración deseados, ¿no? ¿Qué haríamos sin la lluvia? Yo no- sin el ambiente El para leer, ambiente. como dice. The La verdad que ambiance. yo siempre he sido capaz de leer, yo siempre he sido capaz de leer en cualquier lugar, en cualquier lado. Puedo estar en medio de una fiesta y yo saco el celular y hablo la aplicación de Kindle y la gente piensa que estoy viendo un email y en verdad estoy leyendo. Y nunca me había pasado como este año el bloqueo. No, no lo puedo llamar un bloqueo de lector porque los primeros 3 meses de año me leí 19 libros, que lo cual es bastante, sí, pero no ha sido nada con sustancia. Creo que esa es la palabra, con sustancia. Creo que no, ese es el punto. Sobre todo que estábamos muy emocionados en diciembre cuando estábamos haciendo la lista de los libros que venían para este año. Estábamos súper emocionados por muchísimos de los libros y los Y tengo y tenía sigo recordatorios emocionado. y tenía recordatorios en el calendario y nada. Y muchos de ellos los compré, los tengo físicos, los tengo en el Kindle y los abrí y yo creo que es lo que me pasó, lo que dices tú, que los estabas leyendo como por una obligación por leerlo y no le estabas dando la atención que se merece el libro. Entonces es como que mejor lo dejo en pausa. No lo he metido, no los he metido en mi carpeta de no leer más nunca, así que los tengo ahí como en pausa, como Exacto. en pendiente por leer. Pero bueno, arranquemos. A ver, hablemos de un par de esos libros que has leído este año. ¿Cuántos has leído en entre enero y finales de marzo? En lo que va a finales de marzo, 23 libros. Ok, ok, no fue Ok. bien, no fue bien. Bueno, ahí hay como tres de trampita, que es realmente como si fuera uno. No, lo que pasa es que me senté a leer, mira, y este es uno de los libros, es un libro, Ok, o sea, son tres libros, pero es otra forma de lectura. Se tratan de tres mangas. ok, es libro. El año pasado es un libro, exacto, por eso le digo. Lo que pasa es que a veces la gente, no, pero es una manga. Ey, es un libro. Estaba leyendo Attack on Titan. Ok. Hay película, hay serie, van por el libro 800.000, yo voy por el 3. Así que algún día los alcanzo. Lento Pero pero fue seguro. lento pero seguro. No, la verdad que me lo digo, las mangas son relativamente cortas a la hora de leerlo, pero mucho de la gracia es apreciar también las imágenes, porque las imágenes también cuentan cosas. Y también el tema de cómo te van presentando la historia a través cómo te la van contando, pues. Y este libro trata un poquito para dar un vistazo de ciencia ficción. Por algún motivo la humanidad vive en una ciudad amurallada, todo el resto de la humanidad, y hay unos titanes que los vienen a atacar cada cierto tiempo. Ok. Entonces, la humanidad está en retroceso, por decirlo así. Suena raro el tema, pero lo increíble fue que comencé a leerlo y estaba enganchado. Es una historia en teoría lineal, pero hay tantos flashbacks que te van soltando información que te va enganchando. Es que, oye, no, entonces, iba por el segundo libro y todavía no entendía qué estaba pasando, pero no me molestaba. Quería saber qué era lo que estaba pasando y quería seguir leyendo para saber. O sea, fue súper enganchante. Al final, como te digo, llegué hasta el tercer manga, el tercer volumen, pero muy bueno, muy bueno. Quedé picado ahora cuando fui a buscar Netflix, ya habían quitado de Netflix la película que había. Me hubiera gustado ver de qué trataba. Eh, pero muy interesante, porque al final de la historia, digo, como toda manga, estos personajes están en situaciones más allá de la realidad, es un tema, una ciencia ficción o fantasía, ir raspando. eh, y dentro de eso los personajes reaccionan de manera muy humana. Y es increíble cómo en pocas frases, rapidito, en unos cuantos segundos, el autor te está poniendo en el lugar de los personajes y te está haciendo pensar y te pone a pensar qué haría uno en esa situación. En esa Y eso yo situación, creo que correcto. es el logro, uno de los logros más grandes que tiene esa historia, ¿no? Attack on Titan se llama, y no te pronuncio el nombre del escritor porque está en japonés y me cuesta. Una pregunta, ¿tú lees ese tipo de manga o esa manga la leíste en digital o en físico? Bueno, esa la leí en Ay, físico. Normalmente, pero, mira, usualmente no leo manga. Déjame ok, cortar por ahí. Yo no soy fan de manga. Esa había escuchado bastante. La vi un día en oferta. La verdad que fue una mega ultra oferta el año pasado en Black Friday.
Y yo dije, ¿sabes Ok, qué? Voy a darle un chance porque he escuchado tanto de ella y la verdad que me enganchó de una manera increíble. La verdad que, digo, sí he leído mangas antes, he leído algunas, My Hero Academy me encantaba, pero no soy regularmente un lector de manga, ¿no? ok. Ok, no, yo más que nada porque a mí me queda la duda porque las veces que he leído manga, he leído 4 o 5 mangas, eh, siempre ha sido en físico, nunca las he leído en digital. O sea, no sé por qué ahora me pongo a pensar cómo sería en el Kindle ver, o sea, las imágenes y todo, o sea, como si uno realmente la aprecia de la misma manera que viéndolo en un libro, En el ¿no? libro. Creo que sí, el Kindle tiene la funcionalidad de que te muestra la página completa y si tocas Ujú, el cuadro se lleva al tamaño de la pantalla. O sea que tú puedes ir ajustando viendo las imágenes. exacto. Me parece que fue un muy buen desarrollo que hicieron. Inclusive a veces me paso al iPad y me lo veo en la aplicación de Kindle para el iPad. Sobre todo si son, bueno, manga no tanto, pero cuando son a colores y esto se vuelve bastante práctico el utilizar la aplicación, ¿no? Y te permite, como digo, agrandar las imágenes, jugar un poco con lo que estás viendo, apreciar el Ok, arte de las personas. Pero como todo, muchas veces depende de el amor que le pusieron en la editorial para escanear o capturar esas imágenes que tengan una buena imagen, una buena resolución, ¿no? Y sí, divertido, en el caso físico, una de las cosas que me parece divertida es que las mangas se leen al revés. Porque, o sea, lo que hacen es simplemente cambiar las palabras por como en Japón se lee al revés, ellos la ponen al revés y se vuelve parte de la al revés. gracia ir en sentido contrario, ¿no? El cerebro como que al principio le cuesta un poquito leer Le para atrás, cuesta, ¿no? por eso te pregunto, más que nada te pregunto porque, o sea, yo creo que parte de la experiencia de leer una manga es, tú sabes, todo esto de verla al revés, de agarrar el libro, de abrirlo, de las imágenes, sobre todo la parte de los Kindle cuando no son cuando son en el mismo dispositivo de Kindle. O en los dispositivos creo que de Kobo también son blanco y negro, entonces Ajá. no se aprecian tanto las imágenes. Eso como que Pero era mira, como que la pregunta que tenía. esta que leí estaba en blanco y negro. O sea, todos los Ah, dibujos mira. estaban en blanco y negro. O sea, Ya lo el habían libro. pensado así, entonces. Ya Exacto. sabían por dónde venían. Perfecto. Bueno, yo no comencé el año con algo tan trascendental. Yo traté de pensar de que, bueno, vamos a leer algo light. Y a mí me había llamado desde hace mucho tiempo la atención un chiclit que se llama The Deal por el Kennedy, es una autora americana. Y básicamente es un romance, es un chick. Básicamente trata de unos chicos en una universidad, una chica que obviamente es una nerd, que le gusta el muchacho súper, el jock, el capitán del equipo de fútbol americano. Y bueno, para poder llamar la atención, decide hacer un trato, un deal, con uno de los muchachos del equipo para ser su tutora y él le va a dar tips a ella de cómo enamorar al otro muchacho. Me sorprendió un poco este libro porque toca temas sumamente profundos como el acoso, el abuso, el bullying, em, el exceso de masculinidad tóxica en el ambiente universitario, cosas así, ¿no? Y la verdad que me gustó bastante, sentí que arranqué con buen pie. Y luego me leí los otros 2 libros que seguían de la saga, que eran obviamente los amigos del muchacho, tú sabes, como todo buen chick lit. Y bueno, al final fueron 3 libros, conocí cómo escribió la autora, pero igual, nada trascendental, nada que me llamara, que me matara, ni que me recordara mucho. Es más, cuando estaba empezando a hacer la lista para acá, yo dije, yo empecé con The Deal este año, ¿de verdad? Y cuando me voy, es que, ¿cómo era el cuento? Entonces eché para atrás para volver a leer cómo era el cuento. Pero bueno, más que nada yo creo que estaba haciendo como tiempo para leer uno de los libros de una de mis autoras favoritas de romance que se llama Natasha Madison. Ella estaba sacando como que el final de una saga de varios libros que se llama Mind to Keep y es igual, sigue siendo un libro de romance. Y los libros de ella me gustan porque son ligeros, van al punto, van al grano, cuentan la historia en 250 páginas y te cuentan una historia de amor bonita y con un final feliz y sales como del lío. Es como, ella yo la llamo mi sacadora de bloqueos De bloqueo. lectores. Sí, Es la cada vez desbloqueadora. sí, ella es la desbloqueadora, Natasha es mi desbloqueadora porque yo cada vez que necesito
que cualquier libro que comienzo a leer, no sé si te ha pasado, que empiezas un libro y dices que bueno, este libro no es para mí, y luego agarras otro y dices que no tampoco, y este y tampoco, y como que no has arrancado con ninguno. Bueno, ella, yo sé que con ella yo voy a arrancar y le voy a ir. Y bueno, sacó este que es Mine to Keep, es el cuarto de, son unas chicas que manejan una compañía para que hace bodas. Y Ok, bueno, y es la historia de cada una de las chicas. Y la última es una muchacha que le fallece a la hermana y se tiene que hacer cargo de su sobrina, ¿no? Y ok. es todo este caos de ella de repente ser esta mujer que hace todo ella sola, independiente, no sé qué, y de repente tienes una niña de 5 o 6 años encima de la noche a la mañana. Y la verdad Wow. que fue bien divertido y pero nada así trascendental. Pero, pero para sobrellevar los días de trabajo estuvo súper. Súper. No todos los libros tienen que ser nominados al premio, no sé, de que salga una película para el Oscar o el autor se gana el Yo Nobel, creo que pero hay libros que su trabajo es ese. yo me meto como que mucha presión, porque el año pasado, por ejemplo, arrancamos el año con, y ya se me olvidó el nombre, mira qué bien, De eh, Lesson in Chemistry, del Lessons in Chemistry. El año pasado arrancamos en enero con con Lessons lecciones in de... Ajá. Chemistry, con lecciones de química, y este año me siento como que, y entonces este año no tengo ninguna lección en química. Entonces, bueno, vamos a seguir adelante a ver qué Eso pasa, sigue. hay momentos, creo que en el capítulo de ese hablamos de que hay momentos en el año que son más altos y otros. Este año comenzó como tímido, me parece a mí, Tímido, muy tímido, muy pero ahí tímido. vamos, pero ahí vamos. Siguiente libro que me leí, que bueno, que me ha gustado este año, los 3 primeros meses, quiero mencionar. Me leí un librito, ok. Hay una serie de libros, es una serie editorial, Penguin Classics, no sé si lo has visto, los tienen en todos lados, son Sí, económicos, sí, son sí. libros clásicos, son chicos y Ujú. generalmente son, como digo, novelas clásicas, pero hay un subgrupo dentro de los Penguin Classics que se llaman The Penguin Book of, y es de que The Penguin Book of Witches, The Penguin Book Ah, ok. of Mythology. Entonces agarran extractos de otros libros. Es como si fuera un selecciones con temas específicos. El que me leí se Ok. llamaba The Penguin Book of Dragons. Ok, aquí lo interesante es que agarran libros de la época medieval que hablan de dragones, libros chinos Ok. que hablan de dragones, hasta excertos de la Biblia, hay excertos de un poco más fantasía proper, incluyendo a Tolkien. Te da un vistazo y te da la curiosidad sobre, sobre todo la parte antigua, la parte mitológica. Me llama mucho la atención cómo tantas civilizaciones distintas llegaron a tener seres parecidos, porque no son exactamente igual. Un dragón chino no es exactamente igual a un dragón europeo, pero tienen Nórdico, exacto. características, o nórdico, tienen características similares, suficientemente similares para que uno diga son dragones. Increíble cómo en todas estas culturas aparece el concepto de un dragón y cómo la literatura se enriquece tanto contándote esa historia, contando historias de la gente enfrentándose a los dragones. A veces el dragón es bueno, otras veces es sabio, otras veces es un monstruo despiadado. Pasan por a leer, siempre lo pronuncio mal, Beowulf, que es la saga esta, es inglesa, pero bueno, de la época más anterior a los anglosajones. Que es la saga del héroe Beowulf que va y mata al dragón Grendel. Entonces, esta historia de verdad que cómo te la van contando y cómo te van echando toda la historia y te van recordando todo lo que pasa en estas historias, es interesante, es sumamente interesante. Como te digo, son excertos, o sea, yo lo iba leyendo a mi ritmo, era como si estuviera leyendo historias cortas, tenía una introducción, cada pedacito tenía una introducción y para que supieras de qué es lo que estaba pasando en la historia. ¿De dónde viene? Pero siento Ujú. que interesante, digo, me lo leí como en 3 días, pero la experiencia de poder abarcar muchas cosas que normalmente no estuvieras expuesto y con un tema que a mí me gusta de fantasía y los dragones, me pareció genial. Yo creo que quedaste picado con lo de Fort Wing el año pasado. Habla claro, Yacir, habla claro. Digo, los dragones, si tú te pones a ver, yo creo que casi siempre terminamos leyendo En dentro algún del libro de género de fantasía, fantasía, en algún momento te sí, por topas ahí con un libro salen. con dragón, exacto, porque tiene Four Wings, Sí. el año anterior leímos The House of Dragon, El año pasado leímos varios de dragones, leímos esos dos, leímos los de Fort Wing y los de House of Como Dragon, Dragon. Y correcto. exacto, digo, leí El Hobbit, releí El Hobbit, donde uno de los personajes principales es el dragón Smaug. Ok. Entonces, me pareció súper interesante. Es un libro que probablemente, como es un libro de compilación, nunca va a salir un bestseller, pero me parece un libro muy
interesante. Y la serie en general también, The Penguin Book of Dragons y el resto de la serie de Penguin Books of. Se los recomiendo. Yo voy a buscar para ver cuáles son esos libros porque seguramente hay algún tema que a veces uno quiere como que ampliar un poquito cuando terminas de leer un libro y a veces Google, por más que tú quieras, no te da ese nivel de detalle o te abarca todo lo que quieres saber sobre un tema en específico. Son excertos curados por el autor. O sea, el autor va directamente a buscar excertos adecuados para representar lo que está explicando. Y como te digo, creo que había hasta Santo Tomás de Aquino y cosas así medievales. Y había, o sea, cosas que jamás hubiera leído. Ok. Pero cuando te dan el excerto y te cuentan la parte, se lo hace muy interesante. Súper. No, los voy a buscar porque sobre todo ahora que hemos estado leyendo tanto fantasía, bueno, desde el año pasado, siempre hay puntos que como que tenemos que ampliar porque no conocemos el pasado de cómo llegaron esos seres o cómo fueron creados esos seres o cómo fueron inventados, por así decirlo. Y muchas veces algunos autores dan por sentado de que el lector lo sabe. Exacto. Entonces te quedas como que tienes que investigar un poquito más, irte un poquito más para atrás, o sea, dependiendo de cuando hablan de elfos o cuando hablan de dragones o cuando Exacto. hablan de, no sé, hombres lobos o vampiros o lo que sea, tú tienes que siempre como que irte un poco más atrás y salirte del libro porque no todos los autores tienen ese nivel de detalle de explicarte del porqué de ciertas cosas que hacen o suceden, pues. Ok, este año también sacó, igual, seguimos este año ha sido mi año de romance, ¿qué quieren que yo les diga? Una de mis autoras favoritas se llama Rina Kent, ella le escribe romance, pero romance oscuro o dark romance, en donde al final el héroe del libro usualmente es el malo, el muy malo, el tóxico, ese es el que va a ser el bueno. Y bueno. Ella tiene más de 40 libros que ha sacado de sus novelas y el mundo de Rina Ken, los personajes y los libros se cruzan. Un personaje de acá puede ser que sea primo de uno de por acá. Y en este caso, estos libros de ahora son lo que llaman la nueva generación porque son los hijos de personajes de libros que salieron hace muchos años. Ajá. Entonces, en esta vuelta me leí God of Wrath, esas son una saga de los hijos de los anteriores protagonistas de sus libros. Son 6 libros, el último libro va a salir ahorita en junio, julio, que creo que es el libro que más estoy esperando. Y bueno, ahorita en febrero salió, fue el tercero. Es básicamente el hijo de uno de los protagonistas con la hija de los otros protagonistas, pero bueno, es unos enemy to lovers, estuvo muy chévere, fue muy divertido ver personajes pasados interactuar ahora, siendo en otra posición como papás de los peladitos, hacían las mismas tratadas que hacían los papás, los hijos no se dan cuenta de que hacen lo mismo que hacían los papás, y era como divertido. Al final, como le digo, nada trascendental, me saca de mis bloqueos lectores, pero sí, es un libro que es bien dark, o sea, tienes que leerte bien los warnings que vienen adelante del libro. De verdad, hay que leerlo. No porque uno lea ciertos libros, uno aprueba la conducta de los protagonistas, pero bueno, ¿qué quiere que les diga? El libro fue entretenido. God of Wrath de Rina Kent, y bueno, por ahí debe estar saliendo ya el resto de los demás libros y obviamente me los voy a leer todos, 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 todos. Interesante. Yo tengo otro libro, me leí un libro para variar, siempre trato de leer algún non-fiction, y esta vez me leí un libro que se llama River of Power. Trata sobre los grandes ríos, parece una Ok, locura, pero trata sobre los grandes ríos. O sea, ver el Nilo como si fuera un personaje, cómo afecta la vida de la gente, cómo afectó a través de ok, los siglos, por qué permitió que una gran civilización crezca alrededor de ella, por qué es tan importante hoy que hay países que están todavía a punto de irse a la guerra a poder controlar las aguas del Nilo, agua. toda la colonización, la época imperial. Súper interesante cómo el autor te cuenta esa historia. Te cuenta, por ejemplo, también, me parece muy interesante, la historia de los ríos en China, sobre todo el Yangtze, el río Amarillo, que son los ríos principales que atraviesan China. Y cuando el autor te explica en función de la cultura, la política y el razonamiento chino,
desde el punto de vista de proteger sus aguas. Entonces, por ejemplo, históricamente uno siempre escucha de que, bueno, China comunista y cosas que pasan en la noticia, aprieta su control sobre el Tíbet. Y uno siempre ve al Dalai Lama que pelea Ujú. por la liberación de su pueblo. Y cuando vas a ver la parte de la historia de por qué los chinos tanta Con el Tíbet. necedad con el Tíbet, te das cuenta que todos sus ríos más importantes nacen de la meseta del Tíbet, produce estos ríos. Entonces, es sumamente interesante ver y entiendes la perspectiva de por qué los chinos son como son a nivel internacional cuando comienzas a entender que mucho de su razonamiento está relacionado con proteger sus aguas, que es vital para la agricultura, para la Ujú. comunicación y todas estas cosas, ¿no? Para producir energía. Eso es lo que lo Ok. hace interesante. Se llama River of Time, fue número uno bestseller en non-fiction del New York Times. Rivers of Powers, los ríos del poder. Suena interesante también. Te me fuiste como profundo y decir. Sí, fue como... Es Es que como digo, como profundo. la verdad que ese libro lo vi promocionado, un día lo vi como en oferta, y que voy a comprarlo y cuando comencé a leerlo dije, oye, de verdad, y el No, claro, Tigris, si no, no se hubieran desarrollado las grandes ciudades, si uno no habla tienes del Amazonas todo tal depende de un líquido. río, por ejemplo, hablan del Mississippi y el Missouri, y hablan de las civilizaciones que había ahí antes de la llegada de los europeos, y una cosa impresionante, o sea, Sí, la gente piensa que el Amazonas, que bueno, pero eso está en medio de la selva. Bueno, últimamente los últimos estudios que han sacado han sacado imágenes, creo que la palabra es termográficas, sí, son y con el lo que LIDAR, han que es visto como un radar pero con láser, y pueden ver debajo del bosque. de la tierra, del lodo, no sé qué, dice que lo que hay ahí que eran ciudades de más de 100.000 personas lo que había ahí alrededor del Amazonas. Entonces, no porque las cosas se vean de una forma ahora no quiere decir que siempre hayan sido así. Exacto. Entonces, creo que es importante a veces irnos para atrás para investigar, como tú mismo dices, de por qué son las cosas, por así decirlo, ¿no? Eh, pero sí, lo de los ríos de poder ya lo anoté. Le voy a echar un ojo para verlo porque se escucha, la verdad que se escucha bien interesante. Nada más ampliaste un poquito sobre la parte de la parte de China y ya quedé como enganchada. Obviamente me Interesante. imagino que hablaron de un montón de de Del ríos, pero libro, bueno, exacto. sí. Pero bueno, yo voy a cerrar mi intervención del día de hoy con un libro que se escogió para el Club de Lectura de Coquetas. Es un libro que hablaban, y creo que voy a hablar un poco sobre el, ¿cómo se diría? El misleading, como que la forma en que los autores engañan un poco a los lectores a la hora de la sinopsis del libro, ¿no? Ah, Este libro es Hook de Emily McIntyre. ok. Es un libro que fue vendido, o sea, que fue promocionado como un retelling de Peter Pan, ¿no? Ok. En donde el protagonista no es Peter Pan, sino que es el Capitán Garfield, ¿no? Entonces, pero es un libro de romance. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención y yo dije, ¿sabes qué? Vamos a leer romance, si leemos romance en coquetas, pues entonces vamos a leer algo de fantasía para eso, ¿ok? Lo que puedo decir del libro, o sea, no lo estoy promocionando ahora porque haya sido un libro súper bueno, más bien por el contrario, sino para hablar un poco de que en la sinopsis hablan de Wendy, hablan de Garfio, hablan de Peter, o sea, tú te imaginas la interacción de ellos más o menos parecido a como fue el cuento de Peter Pan. Nada más lejos de la realidad, lo único que tenían iguales eran los nombres y ahí murió la situación. Las interacciones eran totalmente diferentes, aun cuando el protagonista principal era Hook, lo trajeron como a un ambiente moderno. El malo al final no era Peter Pan, sino que era, bueno, no les voy a decir quién era el malo, pero era como que alguien que no debía haber sido el malo. O sea, cuando termine el libro, yo no sé si a ustedes les pasa que quedan como que, "Ja, Ajá. perdí, perdí mi tiempo en esto. Sinceramente, perdí mi tiempo. O sea, quedé como que, de verdad, yo no le di
creo que le di 3 estrellas al libro porque yo le tengo mucho respeto a los autores. Sentarse y escribir y poner tus ideas en papel, ya para mí eso ya te lleva por lo menos 2 estrellas. Ya eso es suficiente como para que tú, sabes que te ganaste por lo menos 2 estrellas. Yo no soy nunca de poner 1 estrella, ni mucho menos, pero me sentí tan decepcionada, decir, tan decepcionada, que yo creo que me marcó más que cualquier otro libro positivo que me haya leído durante todo lo que va de año. Wow. Así quedé, entonces quedé como que, no lo lean. Eso es lo que quiero decirles. No lo leas. Es como un Pero aviso, bueno, no lo es toques. un aviso, un warning, porque el libro ha vendido, en Goodreads tiene más de 300.000 ratings. Ok. Y el rating del libro es 4.2. Entonces yo me quedo como Tú que, o sea, espera que es un buen libro. Ajá. tú te quedas como que o son personas que nunca han visto Peter Pan, o nunca han leído Peter Pan, o nunca han visto la película, o no entendieron la parte esta de que era un retelling. A mí, por eso te digo, para mí es muy importante que tú me digas de que me inspiré en Peter Pan, me inspiré en Capitán Garfio, Wendy y Peter Pan, me inspiré. Tú me hubieras dicho que me inspiré, fine, yo lo acepto. Pero un retelling es recontar una historia, no. No. No, estoy indignada, quiero decirte. Es publicidad engañosa. Totalmente. Así que por favor, ya saben, lean bien los warnings antes de leerlo, léanse bien los disclaimers y no sé, la verdad que me dio tristeza. ¿Qué quieres que te diga? Ay, la vida. Pero bueno, Yo tengo uno más ya para cerrar. correcto, Y este fue cuéntame. como, mira, este libro lo compré hace como 4 años y lo tenía ahí en el Kindle. No sé si has visto en Netflix que está la serie de El problema de los tres cuerpos. ¿Ok? Es No. una serie Se basada en llama un así el libro, problema de los tres se llama cuerpos. El problema de los tres cuerpos. El problema de los tres cuerpos Ok, realmente es un tema físico de si tienes tres sol, estrellas, planetas, tres componentes, es muy ok. difícil predecir el movimiento de ellos a través de, o sea, un sistema solar o algo, ¿no? Entonces, de verdad es un libro de ciencia ficción, son 3 libros. El autor es chino Xing Lung, sí, a lo mejor más se cree el nombre, pero era algo así. Y él cuenta la historia de que los humanos hacemos contacto con una civilización y esa gente viene a invadirnos. Pero son 3 libros. El autor es altamente científico, en el sentido de que muchas de las cosas que pone ahí son teorías científicas reales. O sea, los extraterrestres están muy lejos y viniendo, no a la velocidad de luz, pero a la mitad de la velocidad de luz, le toma 400 años llegar a la Tierra. Así que la humanidad Ok. sabe que faltan 400 años para invadir. Y esto es como la premisa de la historia. Y de esos 400 años, obviamente, pasa un millón de cosas, sobre todo desde el punto de vista de los humanos. Comienzas a pensar cómo avanza la ciencia, cómo avanza esto, cómo detiene lo que viene. Pues. Entonces, de Ujú. eso tratan los 3 libros. Y de verdad, como te digo, son una oda a las ciencias. De verdad, para mí, son uno de las mejores trilogías de la ciencia ficción que hay, de todos los tiempos. Que la persona Ok. agarró muy bien las teorías científicas y logró hacer una historia completa. Entonces, estos libros yo me los leí antes de pandemia, ya. Para mí ya todo antes de pandemia fue hace tiempo, ¿no? Así que antes de Que es pandemia, hace tiempo, fue hace hace cuatro tiempo años ya. ya. Sí, ya todo, no sé, pero sí, pero todos esos 4 años son lo mismo. O sea, antes de esos 4 años todo es lo mismo. O sea, antes de pandemia. Ok, ok. Entonces, no sé si son 7 años o 10 años, pero fue antes de pandemia. Así que recuerda que todavía estamos en el 2014. Ok. Entonces, Cierto, es entonces, verdad. Total, 10 años este, menos. 10 años menos. Pero, entonces, este libro, mira, esto es lo que me llamó lo primero la atención. Este libro lo compré, como te digo, en Amazon hace rato, después que me leí los 3 primeros. Este libro no lo escribió el autor. Este libro comenzó como un fan fiction. El autor lo leyó, le gustó y le permitió y le dio los derechos a este escritor de fanfiction para que publicara la Wow. historia. Entonces, sí me imagino, Pero es en el es el mismo mismo mundo. universo y es Ok, un ok, personaje que de verdad, hay un personaje que de verdad sale en el libro, de verdad sale como en el tercer libro, pero nada más sabes lo que le pasa al principio y en la serie de televisión lo adelantaron de temporada, por decirlo así. Para ponértelo sencillo, tienen que mandar un humano donde están los extraterrestres, pero no puede, pero para ir lo más rápido posible hacia donde están ellos, no pueden llevar mucho peso, ¿ok? Porque el ok. peso requiere, mientras más peso, más energía requieres. Entonces deciden que solo pueden llevar, creo que 10 kilos. Y alguien dice, oye, pero nada más mandemos el cerebro de alguien y les mandamos el Oh, código para que le clonen el cuerpo de la persona.
sea, pero mira el nivel de ciencia ficción que es. Y tiene sentido, si tú puedes clonar algo, tú Sí, tienes exacto. ¿Para qué solamente vas el a cerebro, ocupar el espacio y el peso y todo? Sí, claro, haces un total. cuerpo y le pones el mismo cerebro y ya tienes la persona armada de nuevo, Sí, ¿no? pero ¿qué cuerpo? ¿Cuerpo de qué? Pero bueno, el personaje había sufrido de cáncer, se estaba muriendo, entonces era una oportunidad de que si le rehacen el cuerpo, no va a tener cáncer. Vivir. Ok, Exacto. ok. Nada más que vas a vivir con los extraterrestres, porque lo mandaron casi como espía hacia los extraterrestres, Chuleta. ¿no? La cosa es que ese personaje en el libro sale ahí y ya pasan 300 años y ya después los extraterrestres lo reviven. Y él tiene una parte ahí en la historia, ¿no? Para no spoilearles tanto la historia. ¿Qué es lo interesante de este libro? Que el fanfiction llena todo el espacio que hay entre que tú dejas de verlo en el libro hasta que lo vuelves a ver. Entonces, y lo escribe de una Ok. manera interesante, tratando de copiar la forma del autor original, la manera El de escribir, estilo. el estilo. Y de verdad que el libro está Ujú. bien interesante. O sea, quizás no llega al nivel porque es una historia más chica, más compacta. La otra era una historia mucho más grande, más universal, más épica. Pero esta historia, definitivamente, si te gustaron los tres libros anteriores y quedas con que quieres saber más, es Es esta. una buena historia. Se llama The Redemption of Time. Pues todos los nombres son así, tienen un porqué científico mucho más complicado. Lo que pasa es que muchas veces dicen, o sea, la gente en general habla como que, bueno, pero es que un fanfic no es lo mismo, no te da la misma sensación que leer cuando lees el libro original. Yo he leído muy buenos fanfic que tú sientes que pareciera que fuera el mismo autor que lo está Exacto. haciendo. Es más, en Instagram hay muchas cuentas que se dedican nada más a hacer como pequeños sketch de personajes que tú lees en libros y cuando lees el sketch tú te quedas como que eso no pasó en el libro, eso no estaba en el libro original. O sea, hay gente muy talentosa, quizás, bueno, no tiene la idea original o no tiene la capacidad para generar una idea así de grande, sino que se inspira en algo que ya ha creado. Pero qué chévere que el autor fuera capaz de leer un fanfic de su libro y dijera de que, oye, ¿sabes qué? Me gusta, vamos a continuarlo, pues. Continuarlo, exacto. Me pareció una idea genial, me pareció totalmente diferente a lo que uno, digo, Nunca lo había escuchado. sí, yo creo que nunca había escuchado, digo, he escuchado de sagas de múltiples autores, pero es una coordinación entre múltiples autores. Sí, y la idea se Eh, basa en las ideas de todos los autores a la hora de crearlo, no que exacto. de un fanfic No de un saliera, fanfic, exacto. Porque he escuchado, por ejemplo, Tom Clancy en saliera, su momento, cuando estaba vivo Tom Clancy, de repente, cuando ya estaba con más edad, él guiaba a otros escritores que no eran ghostwriters porque sí tenían su nombre en la portada, pero el libro se vendía como un libro de Tom Clancy escrito por fulanito. sí, pero era Entonces, porque él pero seguramente compartía sus ideas y el otro autor exacto. expandía lo que él tenía, pero este no, en este caso no fue No, este así, caso eso. totalmente distinto. Yo creo que eso fue lo primero que me atrajo y de verdad cuando comencé a leerlo, de verdad que el libro está bueno. Ah, bueno. Entonces, no te fue tan mal. Yo creo que estos primeros 3 meses del año a ti te fue mejor. Vamos a sacar, va una para Yacir, cero para Ariana. Vamos a ver cómo me van estos siguientes 3 meses del año, a ver cómo va. Debo decir que abril pinta mejor. He leído bastante buenos libros, pero no salgo del romance. Y para adelantar un poco, que vaya, decir, me he metido demasiado con la fantasía, pero de hombres lobo, que va, estoy hasta aquí de lunas llenas y Selenas y no sé qué, o sea, no, que va, tengo que salir de ahí. Así que a ver con qué salimos después para My Fantasy Book Club, a ver si que salgo del rollo ese. No hablaste, no hablaste de de, Sarah J. de Sarah Maas. J. No Maas. la Ok, mencionaste. este es un tema complicado. El libro me gusta, pero no me Estamos voló hablando la cabeza. de La Crescent saga de Crescent City. City. Me han Vamos a gustado hacer las historias, pero no me ha un, volado la cabeza. vamos a hacer un despaginado nada más de esa. Eso, exacto. Tengo mucho que discutir de Sara. Y me vas a tener Digo, que contar porque yo no me leí. nada realmente tan malo, pero y a lo mejor soy el unpopular opinion, pero tengo mi disyuntiva con lo que hizo Sara con este libro. Yo creo que podríamos hacer un despaginado especial, invitar a algunos de las personas que participan en el club de My Fantasy Book Club para hablar sobre ese libro, a ver Exacto. qué piensan, a ver si no eres el único, porque vas a hablar conmigo y yo te voy a decir de que ya sí, no pasé del capítulo 5.
¿Qué quieres que te diga? No pude, no pude con ese libro. Pero bueno, no sé, ¿algo más que queramos hablar sobre estos primeros 3 meses del año? Yo creo que por ahora yo sí lo dejaría ahí. Mi cabeza va a explotar, entonces si les comienzo a decir demasiadas otras cosas y nos vamos a quedar 2 horas aquí más. Por eso quise contarles como the bright side de los primeros 3 meses. Sí, yo me fui dark, yo me fui mal, así todo fue de que tum, 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 tum. Pero bueno, gracias a todos por sintonizarnos una vez más en Despaginados y nos vemos pronto. Chao. Chao, hasta luego. Gracias por escuchar a Despaginados. Puedes seguir a Ariana en Instagram como @mybookclub.pty y a Yacir en @readinglost.pty. También puedes dejar tus comentarios en YouTube y Spotify. Los esperamos en el próximo capítulo de Despaginados.